Seguimos con nuestro programa Hagamos Democracia este domingo 30 de julio del 2023 y seguimos tratando este tema de la reunión del Preforo Social Panamazónico hacia el 11º FOSPA Bolivia por la vida en la Amazonía. Un documento que que ha elaborado, que ha hecho conocer esta reunión. Tiene varios puntos de los que habría que ocuparse, son muchos, no creo que podamos hacerlo de todo, pero para esta segunda parte hemos invitado a Walter Limache, él es representante del Foro Social Panamazónico, FOSPA Bolivia, y a Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, que han estado también ahí en la reunión del FOSPA en Rurrenabaque. Muy buenos días, Walter, gracias por aceptar esta invitación de Herbol. Buenos días a ustedes, las gracias por permitirnos contar con un espacio para poder compartir lo que ha significado y lo que significa el Foro Social Panamazónico y sobre todo lo que pasó en nuestro país la semana pasada. Perfecto. Voy a saludar también a un amigo, Alfredo Saconeta, está al otro lado de esta comunicación, es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, José Luis? Un grato placer el poder reencontrarte. Un saludo cordial a toda la linda audiencia de Herbol. Bien, el documento del Foro Social Panamazónico dice: en las localidades de Rurrenabaque y San Buenaventura, los días 20 a 23 de julio del 2023, en el marco del Preforo Social Panamazónico, congregados jóvenes, mujeres, hombres de organizaciones indígenas originarias y campesinas de tierras bajas y tierras altas de Bolivia, instituciones de apoyo, académicos, activistas reunidos para reflexionar sobre las principales problemáticas que amenazan la existencia de la Amazonía y sus pueblos y para articular luchas y resistencias haciendo eco del clamor de nuestros ríos, bosques y cerros, de los animales y todos los otros seres que habitan en la naturaleza. Bien, comienzo con Walter. Hay un tema por el cual podríamos comenzar esta conversación: la situación de los pueblos indígenas que están en la zona de la Amazonía y en zonas donde hay deforestación, donde hay minería ilegal, contaminante. En fin, ¿cuál es en este momento, Walter, la situación de esos pueblos? La condición de los pueblos indígenas en nuestro país aún todavía sigue sin el ejercicio pleno de sus derechos que se logró conquistar en el proceso constituyente y en su incorporación en la Constitución Política del Estado. Recordemos que uno de los grandes logros de este proceso fue que se constitucionalizaran derechos colectivos. Y hoy en día, entre los grandes problemas que los pueblos indígenas de la Amazonía, y no solo de la Amazonía, sino del Chaco, de la Chiquitanía y también de tierras altas, y es que aún todavía no han logrado acceder y consolidar la tenencia de la tierra, es decir, el Estado todavía no puede otorgarles de manera clara y concreta ese derecho a la tierra, ¿no? Y hoy en día están sufriendo fuertes avasallamientos de parte de otras organizaciones como los interculturales y también, por supuesto, de los actores mineros, que están vulnerando de manera muy fuerte sus derechos. Y en ese sentido, uno de los temas que se trabajó en el foro fue pues el de tema territorio, también fue el derecho de los pueblos indígenas, los procesos de las autonomías, cómo están avanzando y se identificaron las grandes dificultades y que se les va a pedir al Estado que estos procedimientos de acceso a la autonomía puedan ser cortos, eficientes por supuesto, pero cortos. Y en esa medida también se reflexionó en torno a la consulta previa, libre e informal. Esto actualmente los pueblos indígenas, sobre todo en los departamentos del Beni y La Paz,
están sufriendo el avasallamiento de sus tierras, están exigiendo el reconocimiento de sus derechos de parte del Estado y que además, al ser el garante número uno de estos derechos, cumpla con ese rol. Pero lamentablemente no está encontrando eco a estas demandas. Bien, y en esto, Alfredo, hay un tema, el tema de la minería ilegal, el tema de la contaminación, el tema del calentamiento global, que aunque parezca mentira, Alfredo, eso se origina en sitios y en el trabajo como este de la minería ilegal. Hace un ratito estábamos hablando con Monseñor Eugenio Cotter y él nos daba una descripción de cómo es la situación con las personas que se contaminan con mercurio, por ejemplo, que no es lo único que contamina los ríos, ¿no? La minería en general contamina los ríos con mercurio y con otros elementos que usa para la explotación, ¿no? Es así, José Luis, ¿no? Se tienen diagnósticos, se tienen estudios, ya es Vox Populi lo que está sucediendo en la Amazonía, y esto como efecto de lo que ha implicado en los últimos años esta expansión de la frontera minera, que ha sobrepasado las zonas que eran tradicionalmente ya consideradas auríferas, ¿no?, de explotación minera, el caso de la provincia de Laracaje en La Paz. Ahora vemos con mayor presencia en lo que es la provincia de Belicuzalde, Ixiama, San Buenaventura, el Parque Madiri, y ahora incluso incrementándose en lo que es Beni, no solo el sector aluvial, los ríos, sino también en las zonas primarias donde es Oro de Zoca, en la parte de Pando, Liberalta, incluso operaciones que están en la frontera con Brasil en Puno-Racua, ¿no? Y todo evidente va dejando una huella a su paso, el efecto medioambiental, primero con la contaminación de los ríos, segundo con el aspecto de la deforestación, tercero con lo que es el desvío de cauces naturales de estas aguas y los impactos. Uno es el tema del mercurio, que constantemente y cotidianamente se puede escuchar alguna noticia al respecto de lo que va implicando esto, pero hay otras también que se dan por lo que viene a ser el derrame de combustible, el derrame de aceites que también van a parar a los ríos y que se está convirtiendo en una fuente de preocupación porque está atentando contra la vida de la gente que está en esta zona. Pero todo esto sostenemos en el CEDLA por la falta de una política que el gobierno haya delineado para lo que vendría a ser esta expansión de la actividad minera que se está dando. Cuando uno revisa los planes nacionales de desarrollo, revisa los planes sectoriales del sector minero, no encuentra que se haya hablado o se haya señalado que la Amazonía venga a constituirse en una meta para el arribo de la actividad minera, pero más en las condiciones que se está dando, ¿no? Porque ya sabemos desde hace décadas que el sector minero cooperativista particularmente es el sector que desarrolla sus actividades en más precariedad, con mayor precariedad, ¿no? Con menos controles medioambientales, con menos controles de seguridad industrial, de mitigación, y paradójicamente, a sabiendas de que esto sucede con el sector cooperativo, que son los más vulnerables expuestos en su trabajo, es el modelo que se ha dejado crecer dentro de lo que es la explotación de oro. Tienen casi un monopolio en la explotación de oro en Bolivia con el 99,6%. Entonces, estos hechos deberían generar preocupación para ver qué tipo de minería y qué tipo de efectos se está provocando en esta zona. Y él fue uno de los temas con bastante debate dentro de lo que fue la realización del Prefospa, porque hay la preocupación, visiones de gente que incluso habla de la incursión que debería darse de parte de indígenas al sector, a la actividad minera, y hay otros que mantienen una postura cerrada de que no debería permitirse ningún tipo de actividad. Y bueno, el debate se tornó interesante, pero sí con posiciones que marcan que hay que establecer una defensa en la Amazonía. Y en esto, Walter, te consulto, ¿hay alguna posibilidad de influir de tal modo, creo que para eso se han reunido, de tal modo que las autoridades entiendan que hay que tomar cartas en el asunto, pero radicalmente, para evitar el desbosque, para la deforestación, para evitar la contaminación del medio ambiente, para evitar la contaminación de ríos, lagos, todo lo que está pasando en el país y parece no haber una solución? ¿Hay la posibilidad de influir desde la sociedad civil? ¿Es real esa posibilidad? Bueno, es complicado, ¿no? Hoy en día las condiciones de las organizaciones de sociedad civil están
fuertemente intimidadas por las fracciones gubernamentales, están desarticuladas, básicamente las organizaciones indígenas campesinas. Sus representaciones nacionales parecen ser corporativas y vinculadas a la agenda gubernamental y no necesariamente a la propia agenda de los pueblos indígenas. Primero. Segundo, hay que ver el contexto internacional. Hoy en día se ha convocado en el mes de agosto, del 6 al 9 de agosto, se va a realizar la cumbre presidencial de los presidentes de los países amazónicos. Previamente se realizó una precumbre en Leticia, Colombia, donde tres grupos, digamos, de articulaciones sociales, como el FOSPA, la ZEPAM y la AMA, presentamos 6 documentos que expresan la preocupación sobre la problemática no solo de la Amazonía boliviana, sino de la Amazonía de la región en general, y va a ser considerada en la cumbre de presidentes. Esperamos que de ahí puedan emanar algunas decisiones que nos ayuden a evaluar de cómo seguir avanzando. Y luego está nosotros hicimos en el mes de mayo y junio un diálogo multiactor sobre minería del oro. Y le llamamos diálogo multiactor porque convocamos a los actores intervinientes en el proceso de la explotación del oro, como son el Estado, las empresas, las cooperativas o los cooperativistas y también los pobladores de las regiones y de los territorios donde se desarrolla esta actividad. Tuvimos la esperanza de que pudieran venir, pero lamentablemente no asistieron. Nosotros explicamos en los espacios a quienes invitamos de que el evento iba a ser un momento de honestidad, de diálogo, no un momento de interpelación, ni mucho menos de enjuiciamiento a las autoridades por la ausencia o carencia o deficiencia en la gestión que tomara en cuenta las demandas de los pueblos indígenas. Sin embargo, todavía seguimos pensando que podemos abrir ciertos canales de diálogo. Vamos a hacer llegar las conclusiones del pre-FOSPA a las instancias gubernamentales para intentar encontrar canales de diálogo y que realmente pueda emerger cierta voluntad, ¿no? Que evidentemente no depende ya de nosotros. Veremos también cuál va a ser la actuación del propio gobierno boliviano en la cumbre de presidentes el próximo mes. Entonces es un momento muy complicado. Creo que la fuerza social como para generar una dinámica nacional no está dada, pero sin embargo la resistencia y la organización con mucha claridad ahora desde los espacios locales, desde los territorios, se está empezando a generar un movimiento que demanda la participación y que demanda al Estado tomar medidas que resuelvan esos problemas como la del oro, la del mercurio, la deforestación, la afectación al agua, los impactos a los derechos humanos, los impactos a los territorios y también en general al medio ambiente. Muy complejo, Alfredo. Esto de la minería a través de las cooperativas es una figura que ha tomado mucho poder en los últimos años, ¿verdad? Lo que se les ocurre pedir y plantear a las cooperativas en poco tiempo se consigue, lo consiguen con unas marchas, con amenazas. ¿Cuál ha sido el motivo? ¿Cuál es el motivo para que a las cooperativas llegue tanto poder? Mira, el tema pasa porque el gobierno, del MAS particularmente, se ha asumido políticas en beneficio de este sector, para beneficiar este sector. Y hay que ser claros, esto en rédito al apoyo político que le han brindado sostenidamente en los últimos 15 años. ¿Cuál es la situación? Haciendo una medición con datos, el año 2006, Bolivia contaba con 911 cooperativas cuando entra el gobierno del MAS. Y cuando renuncia Evo Morales en el 2016 se hace una nueva medición de las cooperativas y estas ya se habían duplicado, ¿no? Estaban casi en las 1.900 cooperativas. Y se hace la clasificación y de estas 1.900 cooperativas, más de 1.400 se dedicaban a la actividad aurífera y de estas 1.400, 1.300 estaban asentadas en La Paz, ¿no? Y 100 estaban diseminadas por Beni, por Pando y por la región de Santa Cruz y algunas en Cochabamba.
¿Cuál fue el motivo, no? El motivo es que estas incentivan indirectamente por lo que fue la aplicación del nuevo Código Minero el año 2014, porque se crea un régimen especial para el pago de la regalía, reduciendo los porcentajes que se tenían en la anterior ley minera, ¿no? En la ley 1777, donde se pagaba, por ejemplo, por el concepto de oro entre 5 y 7% por una alícuota de regalía, pero con la ley que promulga Evo Morales se crea la categoría de oro marginal, oro de escama, y estas pagarían apenas 2.5%, ¿no?, de regalía. Pero además, si es que esta se comercializa internamente, apenas alcanzaría al 60%, vale decir 1.5%. Entonces, este incentivo hace que muchas actividades mineras se vinculen a lo que es la actividad aurífera bajo el rostro cooperativista, porque además el sector cooperativo está exento del pago de impuestos sobre esto, ¿no? Entonces, estos grandes incentivos, sumados a los de la flexibilización que se dieron para la obtención de la licencia ambiental, han hecho que mucha gente apunte a lo que es el tema cooperativista, ¿no? Pero además, un punto que no ha pasado por alto en la discusión del FOSPA ha sido el rol de lo que es la constitución política del Estado para beneficiar a las cooperativas. Sucede que nuestra constitución política del Estado, enmarcado en ese concepto de la economía mixta, reconoce a la economía estatal, a la economía privada, a la economía cooperativista y a la economía comunitaria, ¿no? Pero cuando vamos al capítulo minero de la misma constitución, solo se reconoce a la economía estatal, al sector estatal, al sector privado y al sector cooperativo, y se elimina la condición comunitaria. Y esto lo hemos podido nosotros corroborar con algunos trabajos de campo que hicimos en el CERLA. Cuando hablábamos en diferentes comunidades que están organizándose en cooperativas, les decíamos, ¿pero te gusta la condición cooperativa? O sea, ¿es la única forma en la que pueden desarrollar? Y nos decían que sí, porque no pueden ser Estado, ¿no? No pueden ser privado porque no tienen un capital. Y la única forma que les queda, si quieren hacer minería en sus zonas, es a través de la cooperativa. Entonces, claramente se puede notar que ahí hubo y hay una maniobra para beneficiar directamente y las cooperativas vayan creciendo, ¿no? Vayan creciendo y se vayan reproduciendo más en esta zona. Entonces, precisamente por este punto, en la declaración del FOSPA, en el punto 24, se señala que se reclama el respeto de la tradicional actividad minera artesanal de los pueblos indígenas originarios campesinos. Esto entendiendo que hay muchos sectores, por ejemplo, en muchas zonas de Bolivia, José Luis, donde se realiza la labor de lo que se conoce como el badanquillero, ¿no?, o badanquillera, que son personas que van con su batea, sacan arena, lavan arena y buscan rescatar el oro, pero como una actividad tradicional que ya data desde hace décadas atrás. Sin embargo, esta actividad podría ser considerada informal, ¿no?, y para algunos seguro ilegal, porque no tienen permisos ambientales, no tienen una concesión o una área de trabajo, sino la desarrollan cerca de su comunidad, pero es algo que es mal visto y que incluso por los cooperativistas muchas veces es considerado avasallado, ¿no?, como avasallador. Pero ¿cómo considerarlo avasallador a alguien que está en su propio territorio, queriendo aprovechar parte de estos recursos? La misma autodeterminación que ellos señalaban decía que les daba derecho, y que muchos indígenas, en este caso, se están metiendo en la actividad minera a través de cooperativas, porque es la única forma de que lleguen a proteger su territorio, porque si no piden ellos y no lo explotan ellos, será alguien que no es de la comunidad, que no es de la zona, que solicite esta área de trabajo y empiece a explotar el oro sin considerar que esta zona, con esta afectación, efectos medioambientales por el uso del mercurio, el desvío de aguas y otros, afecta a las otras actividades productivas tradicionales que tiene esta zona. Entonces, el hecho despertó ese debate, la necesidad de hablar sobre el reconocimiento a la actividad artesanal, pero validada como actor y operador minero. Seguimos nuestra conversación con Walter Limache, él es representante del Foro Social Panamazónico FOSPA Bolivia, y Alfredo Saconeta, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA. Bien, Walter, el punto 13 de esta declaración de la reunión que se hizo en Rurrenabaque dice: denunciamos que la Amazonía vive una emergencia climática porque pone en riesgo nuestra existencia, la de nosotros, los seres humanos, y la de la naturaleza. Y dice, Bolivia es el tercer país del mundo en pérdida de bosques primarios
debido a actividades extractivas de los grandes emprendimientos del agronegocio, la ganadería, la minería y de las políticas públicas que los incentivan. ¿Cómo podemos explicar cuál es esta situación a la audiencia de la red Herbol? Y es una afirmación muy fuerte, porque se evidencia no solo en el país, sino en la región amazónica, que toda la actividad extractiva en el que basan sus modelos de desarrollo los gobiernos, y no solo ahora, sino antes, gobiernos neoliberales, de extrema derecha, si quieren, conservadores, inclusive los progresistas, tienen como base de generación de recursos económicos a la Amazonía como una fuente de recursos humanos, o recursos naturales, los cuales hay que explotar. Y en ese sentido, las actividades agroambientales, las actividades de actividad minera, las actividades de deforestación, las actividades hidroeléctricas que se planean, o al menos en nuestro país estaba previsto levantar 3. Todas esas actividades son las que están pues depredando la Amazonía. De hecho, por ejemplo, el gobierno hasta el año antes del 2018 había asumido que no iba a generar un proceso de producción de agrocombustibles, ¿no? Pero a partir del año 18, con un decreto y luego con el Plan Nacional de Desarrollo, incorpora como parte del proceso de generación de recursos humanos, de recursos económicos, la producción de biodiesel, de agrocombustibles. Y en ese sentido se tienen identificados varias zonas de la Amazonía donde se va a generar la producción de la materia prima para este elemento. De hecho, en el Alto y en Santa Cruz se están montando plantas para el procesamiento de este hidrocarburo, digamos, ¿no? De este energético. Entonces, eso va a significar, para producir eso, va a significar, pues, habilitar amplias extensiones de tierra, con el peligro de que puedan considerarse tierras de las propias comunidades campesinas, de los pueblos indígenas, territorios comunitarios, y por qué no decirlo también de áreas protegidas y reservas y parques nacionales. Se habla del no retorno, se espera no llegar al punto de no retorno en la Amazonía, porque esto va a significar la destrucción de todo lo que es el medio ambiente y el hábitat de la Amazonía, con los riesgos de que, por ejemplo, se puedan afectar los lugares de generación hídrica. Hoy en día estamos empezando a sufrir la escasez del agua. Uruguay, por ejemplo, la ciudad de la capital de Uruguay, no tiene agua, porque se han estado utilizando esas ingentes cantidades de agua para producción de otro tipo de cosas. Entonces el riesgo, y la cumbre de presidentes evidentemente está visualizando esta preocupación y está tratando desde las iniciativas del gobierno de Lula y de Petro de Colombia, están tratando de proponer ciertas iniciativas que permitan frenar esto. No llegar al punto de no retorno es la idea, porque puede generarse un proceso de ecocidio, y no solo para los países que tenemos Amazonía, sino como la significación de la Amazonía para el mundo. Entonces, creo que estamos todavía a tiempo de evitar que las políticas públicas puedan seguir depredando todo este territorio amazónico, ¿no? Bueno, y en todo esto está el tema del agua, ¿no, Alfredo? No solo la contaminación del agua, sino el calentamiento global evita que los glaciares nutran de agua a los ríos, en fin, es todo un proceso del que los que caminamos las calles de las ciudades no nos damos cuenta. Vemos que sí, que está cambiando el clima, que no llueve, que hay sequía, pero todo esto se produce porque hay todos estos problemas de contaminación que estamos viviendo. ¿A cuánto estaremos, Alfredo? Ya hemos conocido, por ejemplo, el Chacaltay, acá cerquita de la ciudad de La Paz, prácticamente ha perdido absolutamente toda la nieve que tenía hace unos años. Estamos viendo el Illimani, que cada vez
Uno que ha nacido en esta ciudad sabe cómo era el Illimani en otros tiempos, cubierto completamente de nieve, pero hoy cuando ves, dices, llegaré a ver que el Illimani pierda toda la nieve. En fin, el agua es otro tema de peligro para la existencia de nosotros los seres humanos, ¿no? Es un problema que nos debe convocar a todos, José Luis, porque uno cuando está en la ciudad, y tú lo señalas claramente, muchas veces no ve este efecto, ¿no? No ve el impacto que están generando ciertas actividades porque tenemos acá la facilidad de los servicios básicos, el acceso a ellos, ¿no? Pese a que en La Paz, bueno, hace años atrás, recordemos, hubo el tema de la escasez de agua, lo que pasó Sí. con la represa en San Paturi, ¿no? Pero yendo un poco más allá y siendo empáticos con la gente que vive en estas zonas, el efecto es devastador. Hace justamente semanas atrás estuve en una incursión desde lo que fue Renabaque por el río Caca, llegando hasta lo que es el río Tipuani, ¿no? Se podía apreciar claramente, ¿no?, el impacto que está generando parte de esta actividad minera, porque ya hay pasivos ambientales de consideración, ¿no? Lo que hacen muchas veces, si ustedes ven, por ejemplo, la imagen que tengo de fondo, se Ujú. crean pozas, ¿no? Esto es porque se cerca parte del río, se desvía el agua, se encapsula toda esta y se empieza a vapear, ¿no? Y una vez que se procesa esta tierra, van quedando como pequeñas montañas, ¿no?, que se van Ujú. haciendo de pasivos ambientales, de, de piedra, de arena, que han sido ya quedadas o trabajadas, ¿no? Pero parte de este pasivo ambiental está quedando con el mercurio. No está siendo tratado porque hay otro problema con el sector cooperativo, al margen del uso, es el aprovechamiento y optimización de este recurso químico y se lo deja ahí al intemperie, ¿no? Y esto va pasando, va contaminando y va arrojando los efectos. En el Prefospa, la CEPILAB tuvo la oportunidad de presentar su estudio del impacto del mercurio en las diferentes comunidades. También estuvimos presentes nosotros en una visita de campo en el Prefospa con la comunidad de Ceja, que son claramente la muestra de lo que está siendo afectado. Y ahí es donde hablo de la empatía, porque nosotros muchas veces en la ciudad escuchamos decir lo que está sucediendo, escuchamos el impacto que está generando, pero muchas veces quedamos ahí, ¿no? Y el impacto que se está dando en estas zonas realmente es muy fuerte. Eh, Quienes tenemos la oportunidad de estar en contacto con esta gente, ¿no?, nos deja muchas preocupaciones y muchas dudas, y poder ahí surgir el planteamiento de qué está haciendo el Estado de forma efectiva para atender esto, ¿no? Porque en el diagnóstico que se ha podido presentar ahí, claramente se puede evidenciar dos aspectos. Primero, la falta de voluntad política a través de acciones concretas del gobierno para atender las diferentes demandas que ya vienen aquejándose desde hace años atrás en la Amazonía, pero en otros la omisión de las normas por la debilidad institucional en las incurridos. Te doy como ejemplo, ¿no? Sí, lo que señalaba hace instantes. En Bolivia se figura o se certifica a través de datos oficiales que la producción de oro está casi en un monopolio en el sector Mm. cooperativo, 99,6% de la producción nacional. Pero uno, por ejemplo, cuando revisa lo que está sucediendo, el caso de la Amazonía Norte, te hablo solo de 21 municipios, José Luis, se tiene que las concesiones que están detentando el sector cooperativo son de 221, las áreas de trabajo, 221 áreas de trabajo, sector cooperativo. Pero el sector privado empresarial tiene 621 áreas de trabajo. 621 contra 221, no hay un punto de comparación, ¿no? Pero ¿cómo es posible que si figuran en áreas de trabajo empresarios, no estén figurando al momento de pagar la regalía o al momento de certificar la producción? Y esto es claramente un ejemplo de la debilidad institucional, ¿no?, por acción o por omisión, que no está permitiendo aprovechar este recurso, porque los indígenas, incluso en algunos casos, la gente que ha asistido decía, tiene que haber una compensación de todo lo que ya se ha venido explotando por valor de lo que es el oro, para que vaya en compensación en salud y educación para estas zonas. Por eso es que incluso se planteó buscar una nueva redistribución, una nueva modalidad de redistribución de la regalía minera que se está generando, para que haya una compensación de los daños que ya se han ido afectando, de cómo se ha ido afectando el hábitat de esta gente. Entonces, son temas que tienen que ahondarse, y ahí lo que señalaba Walter es claro, el tema de socializar, ¿no?, y compartir y enviar a las personas, al legislativo, al ejecutivo,
para que se pueda tener este diagnóstico, este pronunciamiento, y que se sepa el impacto que se está teniendo, porque en muchos de los casos, yo te digo que es irreversible el daño, como que también es utópico pensar en que la actividad minera no se va a seguir expandiendo a la Amazonía. Sabemos que esto va a seguir creciendo porque hay un apoyo directo e indirecto del Estado, pero lo que urge es normar esta actividad de cómo va creciendo y que su impacto sea el mínimo, el menos agresivo en esta zona. Bien, claro, hay un tema, un punto en el que se rechaza eh, que las concesiones protegidas, las solicitudes y autorizaciones que son ilegales, se legalicen. Esto, al volver de esta pausa, vamos a hablar sobre este tema, porque sería legalizar la ilegalidad. Pero bueno, al volver seguimos con ese tema. El medio ambiente, la necesidad de ponernos a pensar que la naturaleza es aliada de la vida, en fin, y que la contaminación minera, la contaminación del aire, la contaminación de las ciudades, la deforestación es algo que va a reducir la posibilidad de vida de nosotros, los seres humanos. Ese es el tema del que estamos hablando. Y en esto, Walter, estamos hablando con Walter Limache y Alfredo Saconeta. En esto, Walter, el punto 15 de esta declaración del FOSPA, la reunión que se llevó a cabo en Rurrenabaque, dice: rechazamos la intención de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, más conocida como AJAM, de reconocer como derechos preconstituidos mineros en áreas protegidas las solicitudes y autorizaciones que ilegalmente se dieron hasta el 2015. Bueno, exigimos que se respete este derecho, dice la resolución, la fecha de creación de las áreas protegidas, y que en ningún caso se reconozcan derechos que se hayan constituido después de la fecha de su creación. A ver, hay un tema doble acá. Se puede legalizar los contratos mineros, o en este caso no creo que haya contratos, la minería ilegal antes de 2015, pero esto afecta a las áreas protegidas, que es otro tema de cuidado, porque sabemos que por la zona del Madidi, por ejemplo, hay explotación minera, en fin, se están invadiendo áreas protegidas, y si se va a legalizar algunas concesiones que se dieron antes del 2015 en áreas protegidas o cerca de áreas protegidas, vamos a tener un problema mayor con las áreas protegidas, ¿no? Sí, es como dice Alfredo, ¿no? La expansión del oro, de la actividad del oro hacia la Amazonía parece ser una acción muy descontrolada, y va a ser muy complicado regularizar todo eso. En el diálogo multiactor sobre minería salió este tema y abordamos, para ir aclarando esto, abordamos 4 temas fundamentales. Uno, respecto al rol de los actores en la actividad minera, como es el Estado, los cooperativistas, las empresas y los propios pobladores. Segundo, hablamos sobre la norma que rige la actividad minera. Hasta qué punto la institucionalidad hace cumplir la norma que se tiene, y si esta norma que regula esta actividad es suficiente y además cuenta con la capacidad para hacerla cumplir. Tercero, hablamos respecto a cuánto contribuye la actividad minera de la explotación del oro, de todas las ganancias que genera, cuánto contribuye al Estado. Si el Estado recibe de manera, diríamos, ecuánime lo que se genera esa riqueza. En esto Alfredo nos podrá compartir datos para que nos espantemos, porque de hecho tanta riqueza que se genera, el Estado recibe muy poco. Y finalmente, ¿cuáles son los impactos que la actividad minera genera en los derechos humanos, en los derechos territoriales y también en el medio ambiente? Entonces, desde esta perspectiva, se nos permitió conocer la realidad de lo que está implicando toda esta actividad. Y en ese sentido, evidentemente, muchos actores han aparecido en el escenario. Tuve la suerte de hacer un recorrido por el río y poder ver
inmensas dragas que están operando y también pequeños artesanos, así les llaman a estos mineros, que están tratando de explotar el oro. Entonces, es muy difícil poder controlar esto. Y también sería una, un asunto muy peligroso querer legalizar a todas estas empresas ilegales que están activando, ¿no? Están actuando, porque realmente los impactos que se están generando son mayores y con la legalización va a ser mucho peor. Pero a eso hay que enfrentarse a lo que tú mencionaste, José Luis, hace un momento respecto a cómo están organizados los mineros. Yo leía una noticia en la que los mineros están demandándole al gobierno, inclusive le han dado plazo, creo que es hasta el 28 de agosto, algo así, de que el gobierno les autorice y les dé luz verde para que ellos puedan entrar a explotar el oro en áreas protegidas, en la Amazonía. Entonces, con el apoyo y respaldo que el propio Estado les da, va a ser complicado todo este tema, ¿no? Y la legalización evidentemente va a traer mucha más consecuencia y mayor desastre en las comunidades y en los territorios amazónicos. Presiento, y no sé si Alfredo nos puede dar alguna pista, presiento que hay un problema por delante muy difícil de solucionar y presiento que estas advertencias que surgen de la sociedad civil, esta reunión del FOSPA tuvo la participación de una gran cantidad de entidades, pero presiento que todo va a seguir más o menos como está ahora y empeorando hacia el futuro, Alfredo, ¿o eres optimista en esto? Para nada, porque el contexto que hemos explicado, José Luis, sí, a todos los oyentes, hace notar el poder que han acumulado las cooperativas mineras, ¿no? Y ellos se mueven, hay que decirlo, políticamente, ¿no? La clara muestra es que los cooperativistas acompañaron los 14 años a Evo Morales, renuncia a Evo Morales, entra Áñez en la transición y el ministro de Minería es un cooperativista. Sale Áñez, entra Arce y los cooperativistas siguen metidos ahí con su viceministerio y en el legislativo, en el ejecutivo. Esto no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado, y por el contrario, el debate que se da ahora sobre la legalización de estas áreas, bueno, tiene que ser analizado necesariamente caso por caso, porque si no se cumpliría lo que señala Walter, de que, cuidado, terminemos legalizando lo ilegal, porque a sabiendas de que la categorización o la definición de minería ilegal también es otro debate que debe darse, porque no solo entendamos por ilegalidad a las cooperativas que están ingresando o a los actores mineros que están ingresando sin que tengan un contrato o una licencia ambiental o tengan por lo menos un CETCAM, un certificado de trámite administrativo minero que les autorice a asentarse, porque incluso son diferentes los contratos. Te pueden dar un contrato sobre exploración, prospección, o te pueden dar un contrato de explotación, que son dos cosas distintas, ¿no? Y que ellos han señalado que, bueno, durante 3 años, 2 años demoraría los trámites en la JAM y ellos no esperan. Claro, hay un reconocimiento de que no esperan el trámite o la viabilidad y ellos inician operaciones. Pero la ilegalidad va por más allá, ¿no? Hay casos donde las cooperativas están asociados a un capital privado y esto contraviene la misma ley de sociedades cooperativas, contraviene el actual código minero. Hay cooperativas que subasiendan sus áreas de trabajo a empresas y reciben una renta, esto está prohibido. Hay cooperativas, como lo que pasó en el caso de Riberalta, donde no son los socios los que están trabajando, sino tienen empleados, tienen peones, jornaleros, que también es otra contravención a lo que es el sistema cooperativo, ¿no? Y lo que les señalaba en ese cuadro que hicimos nosotros y presentamos sobre la Amazonía Norte, donde hay una predominancia del sector operador privado, el operador privado, empresario como tal, pero que se mimetiza y se hace pasar por cooperativa. Entonces, la ilegalidad va mucho más allá dentro de este rubro, y es precisamente lo que se tiene que atacar en esto, ¿no? Entonces, si se va a querer reconfigurar, se tiene que analizar caso por caso lo que se está planteando ahora del derecho preconstituido, tiene que analizarse caso por caso para incluso ver qué cooperativas ya perdieron esa condición y tienen que pasar a su condición de empresa y por ende sujetarse a lo que demanda de las exigencias de una empresa. En este momento, una empresa minera, cualquiera que esté operando en el país, tiene la obligación, al margen de las regalías, por ejemplo, el pagar los impuestos a las utilidades, que es del 25%, y si los precios son altos,
esta sube 12.5 además, entonces paga un 37.5 de sus utilidades. Pero el oro en este momento, como es considerado que está en un total dominio de las cooperativas, no paga utilidades, ¿no? El año pasado, por valor de oro, el Estado generó en la producción nacional 3.073 millones de dólares. ¿Cuánto ha quedado de regalías esto? 63 millones. Vale decir que 3.010 millones de dólares salieron, ¿no? Se fueron, se exportaron, se quedaron dentro de los comercializadores, dentro de los cooperativistas, dentro de los empresarios. Todos recibieron algo, menos el Estado. Entonces, si tú ves hasta ahora, son los aspectos negativos los que se van sumando. Y claro, esto tiene un efecto en algunas regiones, ¿no? Pero no de la forma en la cual se debería hacer, que vayan a beneficiar a mejorar las condiciones de salud y educación. Lo que se avisora en el sector es que va a haber un conflicto, porque ahora no solo conformes con lo que han sido los asentamientos, no solo conformes con lo que han logrado, lo que ellos están demandando es además que se liberen las áreas protegidas para un ingreso. O sea, el pensamiento se va ahondando dentro de esta lógica extractivista, dentro de esta lógica rentista, y el Estado sigue atado de manos porque ha dejado crecer mucho al sector cooperativo y ahora le resulta difícil controlar, difícil aplicar una norma que realmente pueda lograr un mayor beneficio para el Estado. Y realmente estamos cada vez más cerca de la catástrofe y más lejos de la solución. Ahí está la respuesta de lo que queda en el país de la explotación minera, 3.100 millones para las cooperativas, las empresas, en fin, y el Estado gana de esos 3.100 millones, más de 3.100 millones, gana 67 millones. Es una desproporción realmente llamativa. ¿Y qué ganamos los bolivianos? Nada, absolutamente nada. Bien, yo quiero agradecerles a ambos por haber estado acá en nuestro programa. Y para el final tengo un par de minutos. A ver si podemos conseguir, y creo que sería una vía, porque esto de las reuniones de presidentes y demás me suenan siempre a declaraciones generales que nunca llegan a donde en esta charla hemos llegado, o sea, al fondo de la cuestión. Así que yo les digo la verdad, te digo, Walter, yo no confío mucho en esa reunión de presidentes, que ya han habido otras y la situación sigue igual. Entonces, habría que tomar otros caminos, ¿no? Un minutito para que me digas si eso es posible. Sí, hay que, las declaraciones o no, declaraciones, y en el marco de las políticas públicas que los gobiernos impulsan, hay que tener siempre duda, ¿no?, con respecto a la narrativa que manejan y lo que hacen, ¿no? Nuestro gobierno maneja una narrativa de cuidado de la naturaleza, de cumplimiento de derechos de pueblos indígenas, etcétera, pero no conoce la realidad. Hay una vulneración muy fuerte de los derechos, hay una... a la madre tierra, desde las políticas públicas de Bolivia, se le está sacando la madre a la madre tierra, como dicen los mexicanos. Sí. Y yo creo que el Foro Social Panamazónico, en el que nos hemos involucrado desde hace ya muchos años, es un espacio que permite y que está permitiendo en cierta medida rearticular a los pueblos indígenas, de reflexionar en torno a sus problemas que viven cotidianamente en sus territorios y de plantear también al Estado ciertas iniciativas, porque en el FOSPA no solo se hablaron de los problemas que se tienen, de las vulneraciones que se reciben, sino también se han hablado de propuestas, de posibilidades de acción que permitan generar procesos no solo de cuidado, sino de un uso racional y equitativo de los propios recursos naturales. Entonces pensamos nosotros que evidentemente no se van a resolver de la noche a la mañana, pero sí queremos nosotros poner en alerta también a la opinión pública boliviana, a la sociedad boliviana, que el problema de que cuando nos afecte y no tengamos agua en tierras altas, no es porque el gobierno no nos haya dado solamente, sino porque se han afectado los espacios de generación. La interrupción del ciclo del agua en la Amazonía va a ser uno de los problemas que probablemente nos pueda afectar en general. Entonces, creo que nos queda un rol como ciudadanos, como
como bolivianos preocupados en tener mejores condiciones de vida de todos, de cumplir lo que habíamos incorporado en la propia Constitución como resultado de un proceso social muy acumulado, muy fuerte, poder avanzar. Sin embargo, creemos que sí es posible desde las propias comunidades, de los propios territorios, empezar acciones y que en alguna medida pues el propio gobierno se ponga la mano al pecho y pueda repensar realmente para gobernar para todos en función de las necesidades que se tienen sin beneficiar solo a algunos. El dato de la ganancia que Alfredo nos da es tan desproporcional que nos imaginamos que sucede con otro tipo de actividades también, ¿no? Grandes extensiones para producir otros productos que no necesariamente son el pan de cada día y que quienes nos dan de comer son los pequeños productores. Sin embargo, a pesar de tener una duda al respecto, tenemos la esperanza de que sí podemos seguir contribuyendo al menos en el debate. Bien, Alfredo, Walter, no me queda otra cosa sino agradecer. Alfredo ha sido muy amable, ya tendremos la oportunidad de seguir conversando sobre esto. Muchas gracias por haber estado acá en este programa, Hagamos Democracia. Gracias, José Luis. Urge el debate de una política para el oro, una ley integral del oro que considere todos estos aspectos que hemos mencionado, no con paliativos como se lo ha venido haciendo ahora. La Amazonía demanda de una mayor atención, un análisis objetivo, y creo que los desafíos están planteados. Ahora demanda sentarse en una mesa, aplicar el debate y el buscar el bien común para todos ellos. Gracias por el espacio. Gracias, muchas gracias a Walter Limachi, representante del Foro Social Panamazónico, FOSPA Bolivia, y Alfredo Saconete, investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA, por su aporte en esta mañana.